Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en el video de hoy pues les estaré mostrando una figura que tenía pensado mostrarles hace mucho tiempo. En realidad este video lo grabé justo después de cuando hice el review de la Figuarts Zero de Kizaru, ya que les quería mostrar pues la nueva Figuarts Zero de Kizaru, pero lastimosamente pues se presentaron muchas cosas y no se los pude mostrar. Así que a continuación les voy a dejar ese video completo tal como lo hice en su momento para que lo disfruten y me cuentan qué opinan, Nakamas. Y esta es la Figuarts Zero de Kizaru. Y bueno, Nakamas, ¿qué les puedo decir? Primero que todo, pues obviamente la caja es bastante grande, como podrán ver. Esto es porque la base es muy grande y la figura viene totalmente montada. Creo que se hubiera podido ahorrar algo de espacio con otra estructura, pero no demasiado. Además que ellos siempre optan porque la figura venga bien protegida. Por acá podemos ver que tenemos una ventana bastante grande en la parte de al frente. Y vemos que esta línea es la de Three Admirals. Podemos ver en la parte de arriba que dice el nombre de Borsalino Kizaru y dice además Three Admirals. Y vemos por los lados diferentes imágenes de la figura. Si recordarán, la verdad yo critiqué mucho estas tres figuras, ¿no? Tanto la de Akainu, la de Aokiji como la de Kizaru, porque me pareció que la calidad tanto en escultura como en pintura era bastante mala. Y aún lo sostengo, pero justamente la compré para poder darles mi opinión real al ver la figura en persona, que siempre es lo que corresponde para dar una opinión informada. Bueno, acá vemos otra imagen donde ya de por sí tiene pinta de que voy a tener razón, pero ya lo veremos. Así que Nakamas, empecemos con el unboxing. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la figura. Les voy a mostrar exactamente cómo viene. Viene toda envuelta en esta hoja de plástico para proteger los detalles, claramente. Y como verán, pues la figura se ha movido bastante adentro. Y vemos que se zafó tanto de esta parte como del pie, pero no parece tener ningún daño. Y bien, Nakamas, aquí la tenemos. La verdad es que la figura en temas de posición y de diseño en general no está nada mal. Es una escena, la verdad, bastante épica, ¿no? Como ver a Kizaru tirando una de sus patadas de luz. La verdad es que eso no está nada mal. El diseño tampoco, pero ya hablaremos un poco de la ejecución. Para empezar, veamos un 360 de esta figura. Y bien, Nakamas, ahora vamos a ver de cerca esta figura y sus detalles. Y bueno, para eso vamos a tener que mirarla parte por parte. Inicialmente revisemos pues la figura como tal, que viene toda unida en una pieza. Veamos primero lo que es el rostro. Y la verdad es que el rostro no me fascina. Igual debo decir que con la Figuarts Zero original el rostro tampoco es perfecto, pero acá por lo menos sí se toman el trabajo de hacer el cabello mucho mejor, la verdad. El tema de detalles de la barba y todo esto no está mal, la verdad no está tan mal como pensaba. Los lentes también se ven bien, pero la escultura es un poco desprolija. Vemos que tiene como mucho detalle como malogrado de escultura. Eso lo podemos ver en realidad en todas partes. No es como que las texturas, por ejemplo, de la capa, podemos ver que son demasiado de escultura a mano sin pulir, ¿no?
y no es como se debería ver una de estas capas, ya que son capas gruesas y pesadas, y esto las hace ver como si fueran pues una tela toda arrugada, y la verdad es que no se corresponde mucho con lo que nos muestran en el anime. Ahora, hablando de toda la ropa, pues sí vemos unos detalles de pintura bastante malos, ¿sí? Vemos que la pintura en toda esta zona está mal aplicada en muchas partes, ¿sí? Esto la verdad me desencanta muchísimo, ¿sí? Se ve como la pincelada toda mal hecha en el pantalón. Lo mismo podemos ver en la parte de atrás, ¿sí? En toda esta zona de aquí. Lo cual la verdad es que para figuras de estos costos no debería ser. Y es gran parte de mi queja hacia estas tres figuras de los almirantes. Si vemos por ejemplo esta línea de acá, también se ve terrible, ¿sí? La verdad es que no estoy seguro si esto se hizo con pincel, pero la verdad es que sí se ve bastante mal, hay que aceptarlo. Todo el tema de la pintura del traje es pésimo, ¿sí? La verdad muy malo la verdad. Tiene algunos sombreados que tampoco me gustan, se ven un poco, no sé, raros. Ya este tema de las sombreras y todo sí se ve un poco más natural, no está mal. Ya si vemos la parte de todo el efecto de luz, la verdad me parece un poco demasiado fácil. No es como que hacen la forma muy cuadrada y todo esto. Y siento que no transmite bien la idea de la luz, ¿no? Es como que no termina de verse orgánico. A diferencia de pronto con la Figuarts Zero que vimos anteriormente, que el efecto de la luz se veía un poco mejor. El tema de la parte que choca con el piso no se ve, la verdad no se ve tan mal, está bien. Pero sobre todo si vemos la capa es donde vemos como los detalles que menos me gustan, ¿no? Esto parece pues escultura en arcilla, hecha pues a la mala, ¿no? No parece un trabajo muy cuidado. Y esto la verdad es bastante decepcionante, sobre todo porque las figuras de los almirantes suelen ser costosas. Y además esperamos de ellas pues unos detalles mucho mejores, ¿no? Vemos por ejemplo acá los zapatos y sí vemos que tampoco el trabajo de pintura es genial, ¿no? Todo se ve como muy opaco y además con texturas que directamente no debería tener. Ahora vámonos a la base, que es quizás donde hay unos detalles un poco mejores. Vemos que la base en realidad sí está muy bien lograda. Tiene como estos travesaños para que la base sea más resistente a flexionar y no se rompa. Eso me parece que está muy bien. Vemos por acá el otro zapato que vemos que tiene como el mismo problema. No tiene el brillo que vimos en la Figuarts Zero que vimos en el video pasado. Por acá les voy a dejar la miniatura para que lo puedan ver. Y pues tenemos todo este espiral que se forma de luz. Este efecto la verdad es que no es pésimo, no es malo, pero tampoco me parece genial. Siento que es muy desprolijo y no termina como de mostrar la pureza que tiene la luz, ¿no? Como un poco más perfecta y esto la verdad es que no lo transmite. Se ve como todo, de la verdad no hecho con mucho cariño, ¿no? No se ve con un tremendo detalle o con una muy alta atención a que esto transmita la velocidad, por ejemplo, que la luz genera. La verdad es que los detalles de la figura no son los mejores, pero en el tema del rostro debo decir que sí está mejor de lo que esperaba. Eso es una grata sorpresa, ya que yo compré esta figura porque solo tengo una Figuarts Zero de Borsalino y tengo pues de los otros dos almirantes, entonces quería tener una para mi escena de Shabondi y esta pues tirando la patada es perfecta para eso. Y ahora Nakamas, vamos a ver cuánto mide esta figura. Y bueno Nakamas, por acá lo tenemos. Primero que todo, la figura pues el punto más alto sería este haz de luz y este llega hasta casi los 21 centímetros. Si lo medimos desde la base son los 21 centímetros. De ancho pues está toda contenida dentro de la base. Correspondería a unos 22.2 centímetros. Y si hablamos de la profundidad de la figura, pues realmente también está prácticamente contenida dentro de la base y también serían unos 22.2 centímetros. Así que en proporciones la verdad se ocupa algo de espacio, pero no es tanto que no pueda entrar en alguna vitrina, así que no es un gran problema. Y bien Nakamas, ahora comparemos esta figura con obviamente otras figuras. Y bueno Nakamas, acá tenemos la comparación con pues esta de Luffy que siempre nos ha servido este año para las comparaciones. Y la verdad es que sí hay una diferencia de tamaño considerable, no se ve nada mal, pero presten atención a esta parte, ¿no? Miren esta figura de Kizaru, Figuarts Zero también, y miren esta. Y las proporciones son totalmente diferentes. Es decir, esta es como toda más pequeña, la escala es menor
que la de esta, porque acá pues está totalmente erguido por más de que tenga una pierna levantada y vemos que la altura de esta es mucho mayor. Esto la verdad sí me parece un detalle terrible. ¿Por qué? Porque si estás comprando figuras dentro de una misma línea, se esperaría que mantengan una misma escala el mismo personaje. Pero tristemente ya esto ha pasado con varias figuras que no es el caso. Por ejemplo, una es la de Aokiji, de Film Z, Figuart Zero. Otras son las de Franky, que cada vez que sale una Figuart Zero nueva de Franky es cada vez más grande, ¿no? Y es que en realidad el tamaño que debería tener sí es el de estas últimas. En el caso de Franky, porque la primera era muy pequeña. Pero en el caso de esta es el efecto contrario, ¿no? Como que tenías un tamaño que estaba bien, por lo menos para compararla con esta. Y ahora lo haces más chico, entonces un poco extraña la decisión. Pero seguro sí que se debe ver mejor con otra Figuart Zero de personajes más altos. Vamos a verlo. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación. Por acá tenemos la Figuart Zero de Barba Blanca, la primera, la más vieja. Y sí vemos que se comporta un poco mejor en relación, pero pues esta escala nunca la vamos a tener con Figuart Zero porque Barba Blanca es un personaje que mide 6,60 metros y quizá era un personaje que mide poco más de 2 metros. Entonces pues obviamente Barba Blanca tendría que ser muchísimo más grande. Vemos que por lo menos con la de Kuma, que es de 5 metros más o menos, la Portrait of Pirates, sí se ve bastante mejor. Y pues esto va a estar en mi set obviamente de Shabondi, porque la verdad es que van a quedar totalmente geniales. Pero no se defiende de todas maneras tan bien la escala en la Figuart Zero, pero siempre respetan una diferencia de altura y la verdad es que eso me encanta. Y Nakamas, pues les dejo mi calificación para esta figura, que en este caso sería un 6 de 10. La verdad es que debo aceptar que la figura no es pésima, no para nada. De hecho tiene bastantes elementos a favor, pero tiene varios en contra que no me gustan. Y sobre todo tiene que ver con la parte de tanto de la escultura como de la ejecución. Porque directamente la escultura la verdad es que sí se ve bastante mal cuando la miras de cerca. Tiene muchos puntos y detalles que básicamente se nota que esto fue hecho a mano, digamos la escultura original, y para mí es muy negativa esta parte. Adicionalmente pues los efectos tampoco son geniales, no me terminan de encantar. Pero sin embargo la figura tiene sus cosas buenas y tiene una pose bastante dinámica, así que esa es la calificación que yo le doy. Nakamas, díganme ustedes qué calificación le dan ustedes a esta figura de 0 a 10 y discutámoslo en los comentarios. Si quieren ver alguna de las otras figuras que les he mostrado acá en un review, por favor díganmelo en los comentarios. No siendo más, Nakamas, nos vemos la próxima y hasta luego.